Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Bien, vamos a hacer algo que no se hace siempre cuando se graba un programa, pero de acuerdo a cómo está la situación política dominicana, hay que señalar porque uno no sabe cómo va. Los acontecimientos se están produciendo con mucha rapidez. Este programa fue grabado el viernes pasado a las 10 de la mañana. Así es que incluso yo estoy seguro de que mi entrevistado de hoy, que es un habitual en Vertiente de Opinión, el ingeniero Guillermo Carán, un dirigente de añeja trayectoria en el Partido Reformista Social Cristiano, y él ya seguro, cuando este programa se pase, domingo a las 9 de la noche por primera vez, luego se repite lunes de 5:30 a 6:30 de la mañana, ya yo habré leído su columna en el periódico Hoy, en la edición sabatina. Así es que vamos a ver, quiera Dios que la política dominicana, que está atravesando una etapa difícil, culmine con lo que más convenga a nuestra amada patria dominicana. Volvemos después de esta pausa. De inmediato pasamos a dialogar con este diestro comunicador y dirigente político que es el ingeniero Guillermo Carán. Bueno, Guillermo, vamos a hacer una panorámica en cuanto al análisis de la situación que está viviendo el país en la mañana del viernes pasado, porque los acontecimientos políticos, a veces en etapas difíciles, son demasiado dinámicos y en un momento determinado lo que percibe la ciudadanía no es lo que ocurre. Bueno, es cierto, creo que el país está en una etapa muy delicada, para ser benigno y no decir que estamos al borde de una crisis, porque afortunadamente, digo afortunadamente, esto pasó en las primarias. ¿Quién sabe si, si no hubiera pasado en las primarias, hubiera pasado en las elecciones de mayo 2020, que son las elecciones verdaderas y finales, las trascendentales? Uno lamenta que después de haberse instituido las primarias legalmente, mediante la ley de partidos y la ley electoral, estos son los espejismos. Yo creo que es la primera lección que uno puede sacar como conclusión de esto, los espejismos que vamos forjando, que si tuviéramos ley de partido y ley electoral, ya muchos problemas no se presentarían, pues se presentaron con las primarias instituidas en esas leyes, lo cual debe aleccionarnos de que tan importante como las leyes en quienes van a administrar las leyes. Eso por un lado. Por otro, creo que no hay un reconocimiento explícito de la importancia de este proceso, en el sentido de que es un proceso previo a la gran elección, y lo cual debimos poner todo el empeño, y hablo en plural como incluyéndome, porque pienso que los partidos, los candidatos, la Junta Central Electoral y las mismas organizaciones de la sociedad civil como que no ponderaron debidamente, ni están tomando, a mi juicio, con la seriedad posible con la seriedad necesaria todo lo que ha acontecido en este proceso de la primaria. Y me refiero a algo particular que voy a tomar de ti la idea de lo que hablábamos en lo que preparaban el programa. Por ejemplo, la Junta está haciendo ahora, después de las elecciones,
lo que le habían pedido antes, el conteo manual, y por fin dio a conocer el informe de las universidades con los 4 rectores de las universidades. Ahora, yo me pregunto por qué no se hizo antes, por qué las propias universidades, que son academias, no hicieron las advertencias del lugar. Incluso el presidente de la Junta en un momento dado llegó a decir como que esto se trataba de que se lo habían dado verbalmente. Tenemos, por ejemplo, la situación de participación ciudadana, que hizo un observatorio en el proceso electoral con unos datos que son espeluznantes, como por ejemplo que en el 42% de las mesas se hacía proselitismo político, con una policía electoral que estaba pendiente, vigente, y que el 30% de las mesas hubo compra y venta de votos, de cédulas y votos, etcétera. Yo me pregunto cómo con un dictamen así o cómo con unas informaciones así la participación ciudadana felicita a la Junta Central Electoral. Yo entiendo que lo que sucedió debe ser razonablemente explicable, que no es simplemente que se contó los votos y que ratificó los reportes de resultados, sino que, bueno, como dijo un colega, Lois Malcún, en un escrito que está circulando en las redes, ¿qué pasó en el último tramo? Que en el más del 60%, en el 60% central, estadísticamente hablando, hubo una tendencia, y en el 10%, en el final, hubo una radicalización, una radical volteo. Entonces, la Junta Central Electoral debe emitir una explicación razonable a este tipo de cosas. Yo creo que la ciudadanía debe, si quiere seguir en democracia, si quiere seguir teniendo un gobierno representativo y libremente elegido, debe militantemente tomar conciencia de qué fue de exigir qué fue lo que pasó, y sobre todo en el contexto de que esto que pasó ahora puede volver a pasar en las elecciones de mayo del 2020. Y en ese sentido me parece que es una situación muy delicada que no está siendo tomado, repito, con la seriedad debida. Yo he oído, por ejemplo, respuesta del presidente de la Junta Central Electoral cuando se le habla de la acusación del principal partido de opositor al gobierno que contendió las primarias del principal candidato, perdón, en lugar de partido, candidato, porque son dos candidatos del mismo partido, cuando enfatizaba en los algoritmos. Esa respuesta de que algoritmo, logaritmo, método del ritmo, yo creo que no es una respuesta sensata para una autoridad, que una persona que está investida, una autoridad que debe inspirar ecuanimidad y seriedad, por un lado, y la explicación que él dio de por qué se suspendieron las publicaciones en las páginas, en la página de los resultados. Honestamente, yo la he leído yo no sé cuántas veces y no la entiendo. Y me hizo recordar a Cantinflas, el cómico mexicano, porque en cierta forma él habla de que hubo una extrapolación en sus declaraciones. Entonces, algo está faltando en el país para que nosotros propugnemos por una conciencia más responsable y seria. Y fíjate que te estoy hablando sin haber sido partícipe de esta primaria, porque mi partido, el Partido Reformista, no participó en ella ni tomó parte, y al contrario exhortó a que no se participara. Pero entiendo que hubo muchos detalles que tienen que ser definitivamente despejados, como decimos en ingeniería, despejar las incógnitas para que el resultado de la ecuación sea satisfactorio. Creo que la ciudadanía, sobre todo, voy a citar un artículo de Juan Bolívar Díaz, que en uno de sus, hace 3 o 4 semanas, exhortó a un llamado a los candidatos para que
cultivaran la clase media, para que instaran la responsabilidad en la clase media, porque el otro ángulo del problema relacionado con la compra y venta de votos o cédulas está ligado, por supuesto, a la maquinaria de subsidios y burocracia que tiene el gobierno, y eso, a mi juicio, es atentatorio contra la democracia, financiada por impuestos que pagamos tú y yo, porque a mí no me importaría que por ejemplo, con los fondos del partido, con los bolsillos particulares de un candidato, se lleguen a determinadas operaciones dolosas, pero duele mucho que aprovechando los subsidios y la burocracia que el gobierno ha tenido o tiene, se puedan condicionar los resultados para escoger la persona que debe regir los destinos de la nación durante el próximo periodo constitucional. Ahora, habría que consultar juristas y dirigentes políticos de las numerosas vertientes partidarias del país acerca de que, supongamos que se haga el llamado, ¿verdad? No es una forma, como tú hablaste del algoritmo y esas cosas, sino que se vaya a examinar por sectores internacionales, podrían ser los observadores que estuvieron aquí durante los comicios, para ver si la alteración supuesta o real de esos equipos podrían haber ofrecido a la ciudadanía un resultado diferente al que se operó, porque ya cuando esos observadores lleguen, la Junta Central Electoral primero ya ofreció los datos sobre el conteo manual que arrojaron estos. Y además, si una vez ofrecido esos datos y oficializado un resultado, lo que establezcan esos observadores de esos equipos podrían cambiar, variar el resultado, y si legalmente eso pudiera ser posible. Mira, yo creo que dadas las circunstancias, perdón, dadas las circunstancias y las reacciones de los protagonistas de este proceso, y cómo se está manejando la opinión pública, y los límites de la responsabilidad ciudadana y de las instituciones que están envueltas, yo creo que lo importante en este momento no es apuntar a si va a cambiar o no los resultados, sino a que se tomen todos los correctivos para que las elecciones del 2020, de mayo 2020, no tengan las sombras y las dudas y las nubes que tuvieron estas. En cierta forma, es como aprovechar la experiencia, porque yo creo que está flotando en el ambiente una sensación de que el resultado está definido, y parece ser que eso va a ser muy difícil de ser cambiado, incluso en los ventorrillos políticos, en los mentideros políticos. Ya se habla de que, por ejemplo, el candidato afectado, que es Leonel Fernández, ya hay nuevos partidos que quieren proponerlo. Ya se está debatiendo si puede volver a ser candidato o no. Ya incluso se habla de reuniones con candidatos opositores. Yo no sé si esa información es correcta o no, o es una noticia falsa, como se dice ahora, o una noticia tergiversada. Pero si eso sucede, y viendo incluso la defensa del propio equipo del presidente Fernández, y sobre todo que ya se está hablando de alternativas, los conflictos que se pueden presentar en el partido, en el PLD. Por ejemplo, se está hablando de que Leonel Fernández tiene que firmar en la presentación de las candidaturas
que esta acción que él tomó ante el Tribunal Superior Electoral de someter al partido, eso puede ameritarlo, un sometimiento a las vías plebiscitarias. En fin, estamos en una, diría yo, en una crisis prepolítica o en una precrisis política, porque hasta ahora el problema es en un solo partido. Pero insisto, el problema es que debemos aprovechar esta experiencia para que no suceda en mayo de 2020 lo que está sucediendo ahora. Y entiendo que las autoridades electorales no están reaccionando con la seriedad, solemnidad que el caso amerita por los casos que ya te he citado. O sea, yo no entiendo cómo, por ejemplo, funcionarios de la Junta con estas nubes que han flotado en el ambiente, con esta situación tan extraña que merece una explicación, por lo menos una explicación razonable, para utilizar una expresión jurídica, se están vanagloriando tanto de que actuaron bien, de que la Junta Central Electoral hay que respetarla, que haya hombres muy serios, o que estamos haciendo historia. Entonces estamos como en dos mundos, frente a una sensación colectiva de que hubo manipulación del proceso electoral, una manipulación compleja, no solo mecánica en los equipos, automatización, sino proceso de compra de cédulas, proselitismo político en las mesas, manipulación de la opinión pública, en fin, una orquestación suficientemente preocupante para uno diagnosticar que en mayo del 2020 vamos a tener unas elecciones limpias, transparentes, que permite elegir un candidato con la representatividad necesaria y regir los destinos de la nación. Yo creo que ni esas actitudes de arrogancia y autosuficiencia y de autoalabanza, porque lo mejor que puede pasar, como ha pasado en otros tiempos, por ejemplo, en tiempo cuando César Estrella Sadalá fue presidente de la Junta Central Electoral, fue la ciudadanía la que dijo que bien actuó la Junta. La Junta no puede seguir, para que la Junta sea bien, ellos no pueden seguir los propios jueces diciendo nosotros y actuamos bien y hay que respetarnos y estamos haciendo un proceso histórico. Es la ciudadanía quien tiene que hacerle ese reconocimiento para que se puedan casar con la gloria. No es ellos mismos, mientras en la opinión pública flotan una especie de como de nube, de que algo raro hubo. Y yo comparaba en días pasados, en un programa, por cierto, radial, esta situación con el béisbol. Por ejemplo, cuando uno está compitiendo en el béisbol, en una serie regular, el equipo comienza a ganar y de repente en los últimos días el equipo comienza a perder y el que estaba en primer lugar queda en segundo. Bueno, si vamos a los playoffs, piensa en la serie regular dominicana, ¿no? Si vamos a los playoffs, el equipo que quedó en segundo lugar tiene que buscar la explicación por qué bajó del primero al segundo. Bueno, eso en el caso político, eso debe explicarlo, porque sabemos que hay pasiones y hay intereses y todos creemos que podemos ganar cuando vamos a una competencia. Pero quien debe dictaminar qué pasó ahí es la Junta Central Electoral. Y mientras la Junta Central no haga eso convincentemente, por más que diga yo actúo muy bien, por más respeto que pidan para los jueces electorales, por más cotorreo de que se quiera ver este proceso como un proceso histórico, bueno, será como un proceso histórico cuestionado, no va a tener el reconocimiento que ellos están esperando de la sociedad. ¿Cuál fue la actitud o la decisión que tomó tu partido, el Reformista Social Cristiano, en cuanto a esas primarias abiertas, ¿verdad?, del Partido de la Liberación Dominicana? Porque precisamente el mismo término que indica que
personas de otros partidos deberían o podrían votar en esos comicios. Y yo pienso que de acuerdo a las críticas que ha realizado el presidente de tu partido, Quique Antún, podría quizás en un momento determinado exhortar a la militancia y dirigencia de esa organización a votar, por ejemplo, por el doctor Leonel Fernández, aunque se da la circunstancia, tal como tú señalas correctamente, de que los contendores eran miembros los dos del PLD. Sí, no, el partido tuvo una posición correcta, es decir, para mí debió participar en la primaria, pero esa opción se la brindaba la ley de coger lo que siempre ha hecho mediante delegado, y el partido se inclinó por esa opción. Y después te puedo explicar por qué debió participar en la primaria, sobre todo por algo que está circulando. Pero después de esa decisión, el partido hizo un llamado a los dirigentes y a los militantes reformistas de que se mantuvieran al margen del proceso. Yo incluso aquí estoy hablando más que todo como un dominicano, como un ciudadano común, como un observador político, preocupado no tanto por los resultados, sino porque no pasen las elecciones de mayo 2020, y perdóname que te repita tanto, lo que pasó ahora, que hay una nebulosa que debe ser esclarecida. Entonces, eso es lo que, tomar este proceso de primaria como un experimento para que no suceda lo que en mayo del año que viene, lo que sucedió ahora. Pero el partido hizo un llamado a que no participaran en el proceso. Y creo que muy tímidamente ha hecho un llamado de que la Junta también obtempere a la responsabilidad que tiene de garantizar, de inspirar confianza y credibilidad que garanticen la idoneidad del proceso electoral que ya viene, no el que pasó. Y en ese sentido, te reitero, estoy hablando más como un observador que como vicepresidente del Partido Reformista. Indudablemente que lo que ha sorprendido a gran parte de la ciudadanía es que un candidato con algo más de 2 meses de promoción, de campaña, pudiese vencer a un líder político carismático que ha sido presidente en 3 periodos y que durante un largo tiempo estuvo recolectando firmas, las cuales, de acuerdo a lo que dijeron tanto él como sus principales dirigentes, me refiero a los dirigentes de su corriente en el partido oficialista, dijeron que excedían, que iban más allá de los 2 millones de firmas. Bueno, yo creo que ahí hay Y entonces, digo yo, con perdón de la interrupción, que con ese precedente, con ese historial, era muy difícil que un adversario novel como Gonzalo Castillo pudiera vencerlo en un torneo electoral. Mira, yo creo que ahí hay 2 factores que tener en cuenta analizando el perfil de los candidatos. En primer lugar, Gonzalo Castillo no ganó por Gonzalo Castillo, fue el delfín de Danilo Medina. Y Danilo Medina es el presidente de la República, es el que maneja los recursos públicos, el que tiene una burocracia hipertrofiada, dicho sea de paso, que puede identificar con sus respectivas cédulas y que puede mover una burocracia que no quiere perder sus puestos, que tenía necesidad de una participación activa en el proceso electoral, y por otro tenemos los programas de subsidios gubernamentales. En otras palabras, es el mismo modelo que, por ejemplo, se está aplicando en Venezuela,
en Nicaragua, que se aplicó en Brasil. Entonces, en ese sentido, no podemos ver a Gonzalo Castillo como un candidato Nobel. Es que tenía detrás de sí una maquinaria y un partido que sabe cotejar las cédulas de sus empleados públicos y las cédulas de sus subsidiados, y además las cédulas que adquirió mediante ese 30% que dice participación ciudadana, toda una maquinaria que evidenció una eficiencia partidaria. Eso es por un lado. O sea que no podemos ver a Gonzalo Castillo un Nobel que le ganó a un doctor como Leonel Fernández. No, es que Gonzalo Castillo tenía detrás a Danilo Medina, tenía detrás al gobierno y una maquinaria partidista que sabía cruzar las informaciones. Y yo creo que en varios programas contigo yo había advertido sobre eso. Cruzar las informaciones de cédulas entre las cédulas que recibía el subsidio y la cédula que estaba inscrita en una mesa electoral, más la compra de votos. El 30%, es importante, es más que la diferencia entre Leonel y Danilo. Por otro lado, el presidente Fernández realmente le tocó ahora un desafío que no había tenido antes. En cierta forma, la vida política de Leonel Fernández había sido facilitada en el pasado, inicialmente por Bosch, posteriormente por Balaguer, incluyendo un funcionario que le manejaba mucho su carpintería, por ejemplo, a partir del 2004, porque en el 96 tuvo a Bosch y tuvo a Balaguer con el Frente Patriótico. En el 2004 tuvo a Danilo Medina, que fue su ministro de la presidencia y que siempre se tuvo como el estratega de la carpintería electoral. Es primera vez que Leonel Fernández confronta este desafío. Es primera vez que un líder de ese tipo, que dicho sea de paso, yo recuerdo, incluso me parece haberlo dicho en uno de los programas tuyos en 2000 por ahí, que yo interpretaba a Leonel Fernández como un jefe de Estado que necesitaba un jefe de gobierno en su ministro de la presidencia, que era Danilo Medina. Nada de eso. Incluso, si tú me permites un atrevimiento, que espero que no sea, con esto no quiero herir susceptibilidades, entiendo que el equipo, la maquinaria que tiene Leonel Fernández a su alrededor, no es proporcional a la calidad de su liderazgo, a la calidad de sus condiciones para ser líder. Y eso, por supuesto, influyó bastante en los resultados electorales. Las elecciones no solamente se ganan por un discurso bonito, pero se ganan también por una maquinaria que tiene que activarse y resultar los elementos positivos para triunfar. En la próxima comparecencia tuya, habla más bajito para no interrumpir a nuestro camarógrafo, que tiene una voz muy potente, muy varonil, y entonces eso podría entorpecer lo que parece ser su principal trabajo, que es dialogar. Volvemos. Continuamos este diálogo con el ingeniero Guillermo Carán, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, un diestro comunicador, economista. Entonces, Guillermo, es indudable que el Partido de la Liberación Dominicana, que hasta el momento había mantenido una férrea disciplina, que ellos, como se dice en el argot popular, lavaban los trapos sucios en casa, y después que tenían quizás al interior de la organización en sus
reuniones, asambleas, cuando salían con expresiones bonachonas y sonrientes, dando a entender que todos y cada uno de sus problemas internos se resolvían de manera satisfactoria. ¿Podría esto continuar siendo así después de esto? La mayoría de los analistas políticos consideran que, al igual que ocurrió con el Partido Revolucionario Dominicano, que sus divisiones internas lo mantuvieron durante largos periodos en el abajismo, podría ocurrir también con el Partido Morado. Mira, hay dos cosas que quiero, tú dirás que yo siempre tengo dos cosas que quiero comentar sobre eso. Primero, la dureza partidaria del dominicano, la fidelidad partidaria del dominicano, es muy relativo. Yo no recuerdo exactamente cómo Toñito Saglul, el psiquiatra, que escribía muy bien y tenía una jocosidad para calificar casos. Pero tú recuerdas que él hablaba que aquello de la teoría del gancho, Sí. Que el dominicano... Vive chivo. Sí, Que paranoia. Que, decía él que era una leve paranoia, una leve tendencia paranoica. Eso se expresa en la política, o sea, tú hablabas ahorita de que como un candidato que inscribió más de 2 millones, apenas tiene tanto. Bueno, es que cuando van a tu casa, si tú sumas los reclamos, cuando van a tu casa y te piden al apoyo, tu vecino, tu amigo, tú no sabes si quién es que va a ganar, entonces fácilmente te llegan y te dicen, bueno, aquí está. Y por otro lado, con eso te digo, bueno, la dureza partidaria, la fidelidad partidaria del dominicano no es algo duro. De repente un PLD, que era un partido de 18,000 votos, de repente ya está en millones de votos. O sea que eso nunca me ha preocupado. Yo creo que lo preocupante es el tema del discurso y el tema de la acción. Por ejemplo, te cité de refilón un dilema que tuvo Leonel Fernández en su discurso electoral, fue que para conquistar él no podía enfrentar como presidente del PLD, él no podía enfrentar al gobierno de su partido. Y por más que él quiso reducir las discrepancias entre Leonel Fernández y Danilo Medina al problema de la reelección, con ello, al hacerlo, él aceptaba todo lo demás de Leonel Fernández, de Danilo Medina. Entonces el elector dijo, bueno, pero al fin y al cabo, lo único que separa a Leonel de Danilo es la reelección, y ya Danilo no se puede reelegir hasta ahora, porque hay que tener el ojo avisor, no vaya a ser que si con este triunfo surja una travesura en el Congreso y una combinación. Entonces, en ese sentido, las condiciones no le eran favorables a Leonel Fernández para estructurar un discurso opositor al gobierno que él encarnó con el tema de la reelección. Ahora, yo quería no dejar en el aire una afirmación que hice en la respuesta anterior de por qué todos los partidos debieron ir a las primarias. Mira lo que está pasando, por ejemplo, con Farideh Raful. Ya le están diciendo que Farideh Raful, diputada muy en los medios, conocida, sacó la sexta parte de los votos de un candidato del PLD. Se está perdiendo la perspectiva de que las primarias del PLD era una primaria cerrada. Eran abiertas, mientras en el PRM era cerrada. Pero son los manejos de opinión pública y las explicaciones que uno tiene que estar dando para que se tome conciencia al respecto. Que leía un tuit esta mañana y decía, ¿cómo Farideh se dejó ganar, se va a dejar ganar de un novicio? Porque después, al fin y al cabo, en términos políticos, Miguel Paz es un novicio. Bueno, pero hay un refrán popular que tú, como costumbrista, tienes que haberlo oído: o paga o explica. En este caso, o pierde o explica. Entonces tú vas a tener que explicar mucho. Y eso, incluso, el que no haya
no hayan concurrido todos los partidos a primarias benefició al PLD. Porque cuando incluso tú te parabas en la pantalla, solamente después de descartado el que estaba inscrito en el PRM, que es un voto cerrado, te quedaba solamente la pantalla PLD o ninguno. Muchos dicen que el voto de ninguno es un voto consciente. No, es un voto confuso. Es un voto de confusión. Incluso la mamá de Gonzalo Medina se confundió. De manera que yo entiendo que ahora, lo que sí está claro es que algo va a pasar en el PLD que es muy importante porque es el único partido del sistema tradicional del partido que no está minimizado. Y cuidado, porque en la medida en que por más defectos que tengan los partidos, la democracia se hace más riesgosa si no tiene partidos políticos sólidos. Y por supuesto, algo que resultaría y que a ti no te extrañaría que yo lo digo, que no tengan concepciones ideológicas y programáticas que le mantengan coherencia. Porque el PRD está en crisis. El Partido Reformista, me da pena, por ejemplo, ver que la encuesta, la que más atinó a los resultados, que fue la encuesta PEN, el Partido Reformista tiene un 2%. Y sobre todo ver que los candidatos con posiciones más desfavorables, los dos, el más desfavorable Miguel Vargas Maldonado y el segundo menos desfavorable es Federico Antún, los presidentes de los partidos otrora tradicionales. Entonces hay que tener en cuenta porque la democracia debe sustentarse, no hay otro esquema, no hay de otra en partidos políticos, sino fíjate lo que está pasando en otras latitudes, la inestabilidad que hay en un Perú que ha prácticamente el partidismo tradicional se ha roto. Lo único que queda es un poco el APRA, muy afectado por el subsidio de Alan García. Y en sentido general, en otras latitudes de América, cómo la democracia se hace más inestable cuando no hay partidos políticos sólidos. Sí. Ahora bien, como dirigente de un partido que pasó de mayoritario a emergente, como se usa el término ahora, que no puede ser emergente porque tiene mucho tiempo en la palestra, ¿cuál sería el futuro de tu partido, del Revolucionario Dominicano y otros que, como tú dices, se han empequeñecido? Bueno, el caso nuestro es distinto a los demás porque nosotros gobernamos por mucho tiempo, no tanto así con el PRD. Bueno, nosotros gobernamos 22 años, el PRD 12 años, casi gobernamos el doble. Y sobre todo que nosotros gobernamos con un solo presidente, no hemos gobernado con ninguno. El PRD gobernó con 3, que es muy bonito democráticamente, pero la impronta se marca más cuando es un solo gobernante, sobre todo un gobernante con criterio propio. ¿Cuál es el futuro nuestro? Yo no veo otro que no sea retomar las esencias, la impronta de los gobiernos de Balaguer y los gobiernos reformistas, que están sintonizados con las demandas ciudadanas. Por ejemplo, disciplina fiscal, no endeudamiento, preservación del medio ambiente. Tú recuerdas que Balaguer comenzó cerrando los aserraderos y terminó dejando una ley ambiental. La identidad nacional, el manejo de los problemas migratorios con relación a la vecindad con Haití, la identidad cultural. Entonces, esos temas son temas de preocupación de la ciudadanía, que fue lo que no pudo hacer Leonel Fernández en su discurso. No pudo oponerse porque gobernaba su partido y él no podía confrontar directamente porque perdía la tradición, la militancia tradicional del partido. Entonces, pero el Partido Reformista sí lo puede hacer, que es lo que yo creo que está siendo erráticamente manejado. El Partido Reformista, en lugar de abordar de retomar ese discurso, de abordar la prudencia y la moderación, la sensatez, que ser un partido de ejecutorias y realizaciones, todas palabras de Balaguer. Me apena que está dando énfasis
a nuevas caras, a nuevas imágenes, a nuevas fachadas, incluso cambiando los símbolos del partido. Porque uno de los símbolos del partido es el gallo, pero los estatutos dice gallo colorado de Lidia. Y el gallo que está ahora dibujándose no es de Lidia, es un gallo floretero, no sé de dónde salió esa imagen. Y por supuesto, y es de lamentar que el presidente del partido, que es un gallero profesional, haya cedido a las sugerencias que en ese sentido hayan provenido no sé de dónde, de asesores internacionales, de confrontación con la juventud, pero cuidado, a veces un líder político es un líder que deben conducir, que debe trazar el camino, no dejarse llevar de los gobernados cuando eso implica el cambio de esencia. Y el mejor ejemplo, y me voy a ir muy lejos, es el Brexit. Por el Brexit inglés, porque que votaron, la mayoría fue impuesto por el voto juvenil, porque los tradicionales no votaron, por la juventud que votó por salir de la Unión Europea. Eso está creando una crisis política enorme en Inglaterra y una crisis económica mundial, porque la directora del Fondo Monetario Internacional acaba de hablar y dijo que 9 de cada 10 países tienen todas las indicaciones para entrar en una crisis sin proporciones en el presente político y económico mundial. Y atribuyen esa causa a la guerra comercial, sobre todo por la impronta del presidente Trump, y al Brexit inglés. Entonces, fíjate cómo cuando un líder político se deja llevar de la cursilería, de la modernidad, puede llegar a tomar decisiones que afectan el futuro de la nación, que afectan la suerte de la nación, que afectan la economía, que afectan la satisfacción de necesidades y afectan las oportunidades de trabajo. Y tú sabes que el doctor Mario Rivitini, ido a destiempo, buen amigo, como dirigente reformista siempre criticó que el doctor Joaquín Balaguer nunca propició, a diferencia del doctor Peña Gómez, el surgimiento de nuevos liderazgos en su organización. ¿Tú crees que tuvo razón? Y eso es una de las razones por las cuales el reformismo está reducido, como dicen ustedes, los expertos en matemáticas, a su más simple expresión. Mínima expresión. No, yo creo que, mira, yo no he visto caso de un líder que deja un sucesor muy reforzado. Incluso cuando lo deja, me pregunto si se sentirán satisfechos, si Bosch se sentirá satisfecho de las ejecutorias de los gobernantes posteriores del PLD, si Peña Gómez se sentirá satisfecho, no sé, es algo interrogante. Pero desde la memoria de Adriano, el emperador romano, cuando tuvo que debatirse entre su sucesor, se vio cuál es el conflicto que tiene un líder para dejar un sucesor, que yo creo que en el fondo lo que hay que brindar oportunidades para que alguien surja en lugar del señalamiento. Y pienso que el error reformista o los fracasos reformistas o la reducción a la mínima expresión de reformistas se debe a que nosotros hemos abandonado la impronta de gobierno que dejó Balaguer. Hace un par de años se hizo una encuesta de cuál ha sido el presidente más valorado, y salió Balaguer. Entonces los reformistas no le sacamos provecho a eso, de que nosotros podemos hacer lo que hizo Balaguer, haciendo, por supuesto, los ajustes propios de los tiempos, porque no estamos gobernando ni a la misma sociedad, ni a la misma economía nacional y mundial. Quizás en los 5 minutos que nos quedan, de acuerdo a las señales que nos hacen el camarógrafo de este programa, tú podrías hacer una especie de, ¿cómo yo diría?, de análisis comparativo entre lo que citan algunos dirigentes reformistas de que
el doctor Balaguer, quizás por una egolatría exacerbada y por su liderazgo omnímodo en su partido, no pudo dejar heredero, vamos a usar ese término, y las llamadas tendencias que de dedo creó el doctor Peña Gómez, que las encarnaron inicialmente Jacobo Magluta, Salvador Jorge Blanco y Antonio Guzmán, y que en el torneo electoral del 78 llevó como candidato a don Antonio Guzmán. Yo me inclino más a que hayan tendencias, siempre y cuando esas tendencias sean ideológicas o programáticas. Por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano Italiano, que fue en un tiempo el referente para los partidos demócratas cristianos de América y del mundo, porque fue el partido que gobernó, el más grande. Eran tendencias que tenía, bueno, el ala izquierda del partido, el ala derecha, pero tenían un esquema de concepción del Estado. Yo me inclino más a que eso se tolere en los partidos, que se muevan, pero sobre bases ideológicas. Ahora mismo acabamos de pasar un PLD que, como te he analizado, ideológica y programáticamente no había ninguna diferencia con relación entre Danilo Medina y Leonel Fernández, porque, bueno, por ejemplo, lo que yo más critico, la burocracia y los subsidios, pero tú recuerdas que en el 96 Leonel Fernández llegó hasta facturar y consagrar una frase que prefería pagar y no pegar, que es una forma de los subsidios que hoy organizadamente está teniendo el PLD. En el fondo, muchos de todos estos bonos, estos subsidios fueron instituidos por los gobiernos de Leonel Fernández. Claro, pasaron a la administración de Danilo Medina y él tiene el control. Bueno, pero Leonel Fernández no se observó dentro del PLD una lucha ideológica, programática. Él no pudo decir más nada que no sea oponerse a la reforma constitucional para diferenciarse de Danilo Medina y captar a la clase media que se opone a que siga esta cultura de dispendio de gasto, de desfachatez en el endeudamiento, etcétera, 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 que son los que constituyen las preocupaciones de los ciudadanos. Yo me inclino al fomento de las tendencias ideológicas y programáticas más que al señalamiento de sucesores, porque al fin y al cabo yo creo que los sucesores no han hecho honor a los mentores que pudieron haberlo señalado. Me imagino que ni Peña Gómez ni Bosch han estado contentos con los gobiernos posteriores del PRD y del PLD. Y por supuesto Balaguer no ha estado contento porque nosotros no hemos gobernado después de él, pero hemos permitido que el Partido Reformista llegue al nivel de mínima expresión que lo aleja cada vez más de alcanzar el poder, por lo menos en forma predominante, aunque sí puede ser determinante si es que se edifican 2 vueltas en las elecciones del año que viene. Bien, le agradecemos al ingeniero Guillermo Carán, alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, destacado comunicador y en una vertiente de una columna semanal, colega mío como periodista. Le agradecemos que haya aceptado una nueva invitación, siendo un hombre tan ocupado en su profesión de ingeniero y también en su condición de líder político. Recuerden que este programa se transmite domingo de 9 a 10 de la noche, se retransmite el mismo programa lunes 5:30 a 6:30 de la mañana, y si usted no lo puede ver en ninguna de las 2 ocasiones, puede después del mediodía del lunes escribir en YouTube Mario Emilio Pérez, vertiente de opinión, y puede entonces tener esa oportunidad. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.